Hola, buenas tardes. Otra vez, otro viernes aquí en Viernes con Lilith, cuando estamos a día 11 o 12. 12, 12 de 12, abril, 12 de abril. un día muy especial. Sí, de fin de trimestre. Y bueno, hoy tenemos a Elena Andrés, que ya nos había acompañado hace tiempo, pero hoy tiene cosas nuevas y muy interesantes que contarnos y nos ha traído aquí. Bueno, será una entrevista muy bonita, porque además a mí me gustan mucho los cuentos. Sí, Bueno, nos y va a a explicar ti. un cuento, bueno, nos va a Bueno, contar de qué va su cuento mm, y nos va a contar muchas más cosas muy interesantes de su trabajo de contar cuentos. Estamos en el 99.2 de la FM, set de radio. Nuestro blog es viernesconlili.blogspot.com. Nuestro mail, por si nos quieren comentar algo, nos quieren decir alguna cosa, quieren venir a nuestro programa, es mm. viernesconlilit@gmail.com. Y Y bueno, estamos en directo hoy. hoy estamos en directo y hoy tendremos la sección De de fotoreflexión. fototerapia. Fototerapia no, fotoreflexión. ¿Qué es esas fotos que hago yo con mi móvil fantástico y luego me dedico a decir una serie de comentarios que me vienen a la cabeza en el momento que estoy en directo? Porque no me preparo nada, es que yo soy así, como la vida misma. Así que ahora, cuando el jefe lo ponga, Vamos veréis a la ver foto, la que hoy foto. es una foto muy cotidiana de... Ah, Ah, bueno, sí. la música, claro. Ah, vale. Empezamos. Hola, muy buenas tardes. Estamos aquí otro viernes más, cuando es 12 de abril de 2019, cuando son las 8:02 de la tarde. Hoy en directo, aquí en set de radio, desde el 99.2 de la FM. Y vamos ya con... Hola, Munsa. Hola, ¿qué tal? Y voy a empezar con la fotoreflexión. Como cada semana, que ya sabéis que es una foto que yo capto con el móvil y simplemente hago unos comentarios que me van surgiendo en el momento, porque eso es muy así, muy natural. La foto, veis, está hecha en un supermercado, hay una adolescente que no se le ve mucho la cara, pero bueno, se intuye por el tipo de ropa que lleva, que está mirando en la parte inferior de la estantería unos frutos secos. La foto la he traído porque además, encima de los frutos secos hay unos bomboncitos que tienen muy buena pinta y un poquito más arriba hay otros. Y entonces la foto la traigo un poco para reflexionar qué tipo de alimentación tenemos. Evidentemente, el tema de la alimentación es un tema muy delicado porque actualmente hay una revolución en relación a dejar de comer carne, a tener una dieta más ecológica. Y todo esto está haciendo que los baremos, la manera de poder hacer la compra, pues está variando. Yo creo que en positivo, porque es verdad que detrás hay una industria que no deja que nos movamos mucho, pero el hecho de que gente joven empiece a mirarse exactamente qué está comiendo y tal, hará que las cosas se vayan modificando poco a poco. Por tanto, esta juventud que empieza a mirar qué come y qué deja de comer, pues me parece estupenda. Y una foto como esa chica que está ahí mirando unos frutos secos, además que es un alimento muy sano, aunque el tema es que ella, que yo tengo información privilegiada, está mirando si es un producto que está procesado, que ese es otro de las grandes cuestiones, pues me parece súper interesante. Hemos de tener en cuenta que lo que comemos es muy importante en nuestra vida, en cómo somos, en cómo sentimos, no solo a nivel salud física, sino también salud mental. Por tanto, así que en esta fotoreflexión os invito a pensar un poco en esto. Y no solo para lo que comemos, para nuestro cuerpo, para nuestra salud, sino para el planeta. Es decir, no es lo mismo consumir un montón de carne roja, todos a todo lo que da,
para el planeta que consumir pues tal vez carne roja una vez cada 2 semanas, ¿no? O sea, es más sostenible, ¿no? Así que el movimiento en este sentido. Espero que algún día podamos traer algún invitado que nos hable de la alimentación. De la nutrición, nos interesaría mucho. Así que si alguien que está viendo el programa por casualidad o voluntariamente quiere hablarnos de la nutrición correcta. Exacto. Y sostenible, además, para el planeta. Pues aquí ya sabe que tiene un espacio para poder explicarse y que podamos hacerle preguntas, que tenemos un montón de preguntas sobre este tema. Bueno, una vez ya hecho la fotoreflexión, pasamos ya a la superentrevista de la semana. ¿La presentas tú? Sí, bueno, ella es conocida en el programa porque ya estuvo con nosotros. Nos habló de los cuentitos que se hacían con masajes, que nos encantó para niños de 3 a 6 años, que es la franja que ella trabaja. Pero ahora ella ha hecho cosas mucho más interesantes, bueno, igual de interesantes, pero nuevas, y nos las viene a traer hoy. Es Elena Andrés, bienvenida como siempre a nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, aquí la tenemos ya tenéis aquí un pequeño libro que tiene su historia y que ahora vamos a irle preguntando cómo ha surgido. El duendecillo del olivo, este cuento, ¿cómo nació este proyecto tan bonito? Este cuento nació hace unos 15 años, nació para ser narrado. De hecho, Sergio, un buen amigo, me confeccionó un olivo en un lienzo donde las niñas y los niños cogen las olivas hechas de Porexpan para su narración. Y luego otro amigo, yo siempre tiro mucho de amistades, Pedro, hacía de duendecillo y ahí empecé a llevarlo a bibliotecas en una de las sesiones que se llama, aún la llevo, Tastet da Contas, y bueno, empezó hace 15 años. Luego, en el pueblo donde yo tengo las raíces, un pueblo de Aragón llamado Novallas, un nombre muy peculiar. Como Salaberme, Novallas. Mi primo Carlos Bonilla está dentro de la cooperativa de Nuestra Señora del Pilar y tienen un aceite riquísimo, el aceite San Marcial, y bueno, gesté la idea de por qué no de ahí hacer el cuento para editarlo. Pues se habló también con el ayuntamiento, con la cooperativa y finalmente, como siempre, por el bajo presupuesto que estas instituciones tienen, pues al final me lié la manta en la cabeza y digo, pues bueno, me autoedito y gracias a Omnia Books, una editorial de Tarrasa que apostó mucho por el cuento, que también hay mi gran agradecimiento y todo el trabajo que ha supuesto. Pues bueno, el cuento editado salió a la luz y bueno, muy contenta, porque es un cuento un poquito peculiar, que es algo que es un poco a nivel del mercado de la literatura infantil bastante novedoso, creo yo. Bueno, estamos muy cerca de Sant Jordi, es decir, es un cuento muy interesante para regalar. Sabemos que está en Amazon, lo podemos conseguir en Amazon, pero además tiene una peculiaridad este cuento. Cuéntanos, porque es un poco interactivo. Es un cuento que combina artísticamente 4 disciplinas. Combina lo que es la ilustración. La ilustración está hecha por un niño de 7 años, Max, y lo ha hecho de una forma que los niños y niñas que lo tengan en sus casas puedan acabar pintando o dibujando. Hay un espacio para ellos que puedan acabar la ilustración y convirtiéndose en co-ilustradores. Por otro lado, otra disciplina artística es la fotografía, unas fotografías del pueblo de Novallas preciosas, muchas antiguas, para dar ese puente de entre la fantasía, la realidad y la fotografía por otro miembro familiar también, Marta Fígols, ahora residente también en Novallas. Luego, la disciplina del texto, una idea que surgió para también promocionar tanto el aceite como otros productos naturales, como el tomillo y las naranjas, entre otros. Y el texto está introducido en letra de palo, porque está en la primera infancia de esos 3-6 años, que es
en letra de palo normalmente es como se empieza a leer. Y luego la cuarta disciplina, que esta ya es opcional, que el duendecillo del olivo, el cuento, podéis trasladarlo a vuestras escuelas, a vuestras casas, a vuestras fiestas de cumpleaños, y ahí yo lo narro, con lo cual sería la cuarta disciplina artística, que es el teatro. La dramatización. Exacto. Lo bonito de este cuento es que es algo más, ¿no? Lo puede personalizar el niño cuando lo está leyendo, lo pinta, o sea que no es el típico cuento que compras, lo lees y lo dejas en la estantería, ¿no? Yo creo que esta característica le da un valor añadido. También nos ha contado Elena que lo pintaban los niños cuando lo dramatizabas. Exacto, cuando lo he llevado sobre todo ha viajado mucho ya en bibliotecas. Y en centros cívicos, hacía unas fotocopias gigantes de las páginas y las niñas y los niños libremente se ponían en grupitos y lo pintaban. Lo pintaban y lo acababan. Los más pequeñitos, porque esto ha sido contado de 0 a 6 años, pues las familias los ayudaban, los más grandes pues inventaban nuevos dibujos, y entonces ahí era algo muy mágico porque era una forma de introducirse también en el cuento. De hecho, esta idea a mí me emocionó mucho cuando en el mismo pueblo de Novallas, la tienda que todo el mundo conocemos, ¿no? Los que tenemos ahí las raíces, la tienda Juma, enseguida se emocionó con el proyecto. Dice, uy, qué curioso, ¿no? A ver si esto, la escuela del entorno, porque habla de un aceite, antes que hablabais de la alimentación, a mí me produjo mucha tristeza hablando con uno de los de la cooperativa del aceite, que dijo, es que aquí en Novallas hay muchas personas que aún van al centro comercial a comprar aceite. Digo, pero esto que nos pasa en una urbe, que no conocemos, pero aquí que lo tienen, esto lo habéis de potenciar a tope. Dice, pues fíjate, y esto me produjo tal tristeza que el promocionarlo en escuelas, en toda la zona y también en Cataluña, porque en Cataluña el aceite que tenemos es muy rico. De hecho, este cuento empezó siendo narrado el Fullet de l'Olivera. Lo que pasa que, bueno, me empecé a emocionar con el proyecto ya del pueblo donde mi familia materna tiene las raíces, y de ahí surgió pues podernos meternos en la cooperativa, explicarnos toda la maquinaria, toda la parte más natural, y esto es lo que nos emocionó. O sea, que en la dramatización, que los niños y las niñas puedan ahí pintar los dibujos y acabarlos, tiene muchísima emoción. Pues sí. Bueno, este duendecillo creo que es mágico, ¿eh? Además, es mágico y no se ve. Mirar, tenéis en pantalla el libro en Amazon. Además, el precio está muy bien. Bueno, y además en el precio, deciros que hasta el 23 inclusive, el 23 de abril, el día del libro, el día de San Jordi, lo hemos bajado a 7,95, lo que ya en estupendo. Amazon ya es el precio que también ya figura, pero sobre todo cuando lo promocione en las presentaciones. De hecho, ya tenemos la primera presentación, porque hace una semanita que lo recibimos y ya tenemos la primera presentación. También agradecer a la biblioteca del Clot, Josep Benet, que tanto la directora Marta Zamora como la bibliotecaria Carme Alegra han apostado y enseguida me dieron una fecha rápido para poderlo promocionar y de ahí salir el cuentito. Ahora estamos viendo un vídeo promocional que hice para la zona de Novallas y luego hay otro en catalán para promocionarlo para el día de San Jordi también en Cataluña, ¿no? Como ahora estoy mucho con el tema de edición de vídeos, que me encanta, estoy ahí poniendo también energía. Vemos ahí en las imágenes los dibujitos que ha hecho un niño de 7 años. Exacto. Son preciosos. Que los niños puedan acabar dibujos que lo vean de igual a igual, claro. Ahí cada etapa lo suyo, es muy importante. Mira, aquí tenéis también la dirección del blog de Elena. Exacto. Con lo cual, en el sentido, bueno, en lo que es este cuento, que es un cuento, ¿no? Al final, es una historia, que eso es lo que no... El duendecillo le pasa alguna cosita durante la narración, que no podemos explicar porque es secreto, porque si no, queda así... No, con un final abierto, divertido. Sí, no vamos a hacer de spoiler. No, es verdad. No digo nada. Bueno, no digo nada. Se puede adelantar
que es algo... Que se lo van a pasar bien, vamos. Misterioso, que pasa. Yo además creo firmemente en las hadas, en los duendes, siempre que voy a la naturaleza siento que están ahí. Y bueno, que cada árbol tiene su duendecillo, su hada, y este duendecillo es muy especial. Y como, ahí, adelanto, como las olivas se recogen en invierno, al duendecillo pues le pasa algo. ¡Ay, qué bien! Vale, hasta aquí podemos leer, ¿no? Exacto. Muy bien, pero que vale la pena, ¿eh? Ya lo decimos. Viene San Jordi, a veces nos complicamos la vida buscando un cuento súper sofisticado y tal, y a veces la sencillez, porque al final es un No, y además libro también muy es lo que es sencillo. nuestro, ¿no? Lo que Claro. es de donde nosotros... De nuestras raíces, de nuestras raíces nuestra tierra. tiene muchísimo más Claro. valor, ¿no? Y aparte de que a mí el tema interactivo, que los niños también se hagan su cuento, ¿no? Que al final se lo hagan suyo. Y también me el encanta. olivo, que el olivo es un árbol muy importante en nuestro Sí. país, evidentemente, que hay muchos olivos y que los niños pueden ver duendecillos por un montón de sitios. Así que ya está Mira, tenemos una recomendación para San Jordi, que eso nos encanta aquí en Vernos con Lilith y además que vale mucho la pena. Cambiamos un poquito Sí. porque ya tiene Sí, más porque proyectos. ella tiene más proyectos. ¿Eh? Nos gusta mucho, nos ha sorprendido mucho un proyecto que tiene ella también para trabajar no solo la música, sino las emociones, pero ¿qué tipo de música? Una música que a veces es eternamente desconocida en el mundo infantil porque no se promociona, porque a veces da algo de miedo o se cree que está dentro solo del mundo adulto, que es el punk rock o el punk. El punk. Está estigmatizado quizá un Exacto. poco, ¿no? Y no, porque es una estigmatización que ahí vamos a romper una lanza, porque en el mundo infantil todo el tema emocional, de movimiento libre, instintivo, salvaje, es algo que a los adultos a veces nos molesta, pero los adultos en conciertos podemos ver cómo sacar toda esa pulsión, desbloquearnos, bailar. En el mundo infantil es algo que se hace mucho y libremente. De hecho, no hay más que ver un grupo de rock, de punk o de rock duro tocar y cómo los niños y las niñas enseguida conectan, bailan libremente, salvajemente y dices, ¡qué bien! Y de ahí surgió esta idea, surgió por un proyecto que tienen en bibliotecas, que es Aperitivos Musicales, para dar a conocer diferentes tipos de música. Y ahí yo dije, uy, el punk rock no tiene ahí salida. Pues claro que sí. Nosotros tenemos mucho vínculo con este tipo de música. Mi compañero toca en 2 grupos y un proyecto en solitario. Y entonces dije, venga, vamos a hacer algo. Ya hicimos en una biblioteca escolar también, con guitarra eléctrica, mientras yo explicaba cuentos, y ahí dijimos, esto tiene que ir a más. Y creamos este proyecto que se llama Exprésate libremente, vive el punk rock. De ahí el eje central es la guitarra eléctrica, que va buscando unos amigos, con una caja mágica, que es una caja de ritmos, Wow. conoce el bajo y la batería como instrumentos principales, luego se pueden añadir más, y con la voz, bueno, creamos hasta una pequeña canción reivindicando el poder de las emociones infantiles, que ya está bien de la carita, con tristeza, con rabia, con miedo. A ver, ¿qué nos pasa al adulto cuando el niño expresa la rabia? Paramos con esa rabia, ponemos solo una carita de rabia o dejamos expresar y luego reconducimos. Y hay esa reivindicación, como el punk rock, que es una música muy reivindicativa, pues es que el mundo infantil tiene muchísimas cosas que reivindicar. Y ahí es donde dijimos, pues bueno, vamos a ponerle cara y ojos a este proyecto, y es muy novedoso, es decir, empezamos, ya lo tenemos todo montado y ahora lo empezaremos a mover. Y es un proyecto que tenemos mucha confianza, de hecho hasta hacemos un pequeño merchandising con telas que ellos mismos se pueden confeccionar, con chapas, de calaveras, como metiéndose en ese mundillo que a ellos tanto les puede gustar. Wow, Más es el punk, buena porque pinta. bueno, el rock, el heavy metal, que nos parece ya muy... Pero el punk, ¿qué tiene el punk de especial para los niños? Pues te conecta
el punk se puede vivir de muchas maneras. Nosotros, desde nuestra vivencia familiar, porque es una música que nos ha acompañado desde siempre, a mí me ha acompañado ya desde pequeña, gracias a mi hermano, que mi hermano ya escuchaba esta música. Yo me llevo 6 años con mi hermano, mi casa era como estas que ahora se alquilan, de tan pequeñas, y bueno, escuchaba siempre este tipo de música, y la vivencia familiar siempre ha sido como el punk, que conecta con ese alma salvaje que necesita expresar, que necesita desbloquear, que dice ya está bien, que tiene cosas que decir, que quiere ser escuchada, y por eso grita fuerte, la guitarra aúlla, la guitarra ruge, la batería y el bajo y la voz, y hacen aquello de soy libre y me puedo expresar. Para mí es una vivencia del punk que es personal y familiar a la vez. Me parece súper estupendo. Tenemos algunos comentarios de nuestros radiovidentes. Bueno, yo creo que son nuestras fans, ¿eh? Nuestras fans. Yo creo que son fieles esas chicas tan guapas. Les está gustando mucho. Hay quien dice, Marta Soler dice, ¿no vayas al lado de Novillas, Zaragoza? Sí, es así. Mira, pues mira, exacto, qué bien. Hay muchos pueblecitos alrededor desconocidos y que sí, Novillas es uno de ellos. Pues mira, es una zona por descubrir, ¿eh? Porque yo ¿Has dicho que estaba cerca del Moncayo? Sí, de hecho... Una zona fría, una zona un poco árida, ¿no? Es una zona muy de campo, muy rural. De hecho, la Sierra del Moncayo, que tiene la cooperativa que reúne diferentes aceites, es Sierra del Moncayo denominación de origen, porque es uno de los pueblecitos que está muy cerca de Tarazona, muy a las faldas de la Sierra del Moncayo. Y la verdad que es un pueblo, bueno, muy tranquilo, que cada vez está creciendo también, pero que es una zona a descubrir muy bonita, muy rural y con gente muy sencilla, gente que te abre las puertas, que te pone el plato en la mesa, quieras o no, y te lo has de comer. Sea lo que sea. Y con todo, mucho cariño, y bueno, ¿qué voy a decir del pueblo que a mí me ha visto crecer? Y hay un saludo a todos los novalleros. A ver si nos están sí que vamos a ir, escuchando. aunque digáis que no vayamos, sí que vamos a ir. Has hablado de 2 proyectos, pero Elena Andrés, por lo que nos ha contado un poco entre bambalinas, si ese proyecto no vibra con ella misma, ¿no? Como ambos proyectos vibran bastante con su interior, pues ella no se siente a gusto. Explícanos un poco, necesitas siempre tener este contacto con los proyectos que llevas a cabo. Exacto. Para mí es muy importante, la verdad, lo que digo es de verdad, es como la sinceridad de los proyectos y también la humildad. Es decir, para mí la humildad es, como antes os he dicho, es una vivencia personal, familiar, es mi vivencia, no quiere decir que sea una vivencia universal, que cada uno lo puede vivir de una manera. Entonces, siempre, tras un proyecto, cuando me hacen encargos, yo como narradora he tenido encargos de todo tipo, es como voy para adentro, hacia mi interior, y digo, en esto que me encargan, ¿qué es lo que yo puedo ofrecer que vibra conmigo? Y empiezo a trabajar desde ahí. De hecho, esto lo comenté en la anterior entrevista que me hicisteis. Hicimos un proyecto de libro de mujeres que corren con los lobos, con una compañera, Isabel, y cuando trabajábamos cada cuento, a veces estábamos un año hasta hacerlo en público, porque íbamos a ese viaje interior de qué es lo que nos resulta, qué es lo que nos resuena, qué es, para luego poderlo transmitir. De hecho, os comentaba, ¿no?, uno de los encargos últimos de las bibliotecas de Gavà, que me hicieron sobre la violencia de género, prevención, en el mundo infantil de 3 a 6 años sobre todo, es decir, de los más pequeños, y también, como funcionó bastante bien, sobre los oficios masculinizados. Y ahí yo también, bueno, aquí, ¿qué me viene? Yo, que trabajo en escuelas, que estoy en la pequeña infancia, ¿cómo se puede prevenir? Porque se puede prevenir, porque tenemos las niñas y los niños
que también, ¿no? También los niños, ¿no? También ahí, la autoestima en los niños, la autoestima en las niñas, el poder decir no, tanto a una niña como a un niño. Y ahí también, ¿no? A mí me vibra que es a género, ¿no? Esto del género tan binario que estamos acostumbrados, a mí ya se me están rompiendo, ¿no? Estos esquemas, afortunadamente. Y por eso dije, pues vale, vamos a ello. Y lo centré en 2 temas, autoestima y el poder decir que no, porque cuanto más pequeños se quieran a sí mismos y puedan decir que no, es una gran prevención en violencia de género, en todo tipo de violencia y también en ese amor. No, es poner límites, ¿no? Un poquito. Exacto. Yo te iba a preguntar, a ver, en este proyecto que comentas, que has dicho que has hecho las bibliotecas de Gavà, aparte que nos has comentado cómo lo has enfocado, ¿no? ¿Nos puedes explicar algo más? El del de violencia de género, Sí. No te de importa prevención. que no me sale la pregunta, pero quería un poquito más. Sí, he cogido cuentos como narradora, yo tiro mucho de cuentos ya de autores que existen. Aquí me gustaría hablar de Raquel Díaz Requena, que es una autora que está sacando muchos cuentos infantiles sobre el tema de la mujer. Y la verdad que utilicé uno de ellos, utilicé otro de un monstruo pequeñito que decía al grande no. Y luego también sobre algo de un cuento que el título ya dice mucho, el caballero que no le gustaba luchar. ¿Cómo? Un caballero que lucha a través de los libros, de la lectura de los libros, y se enfrenta a monstruos, les lee cuentos y entonces los monstruos dicen, uy, qué chulo, ¿no? Entonces es una sesión que además saqué un paraguas, que Elizabeth Ulibarri, que es una de las formadoras que ahora ha estado también con el tema de cuentos inclusivos, me enseñó esta técnica de los paraguas. Hice el paraguas de la autoestima, donde bonito. Todas las familias y también el niño o la niña a nivel individual se metían dentro, y es un paraguas decorado pues con frases bonitas de yo me quiero a mí mismo, yo voy conmigo, como un título del cuento que explico, de corazones, de espejos, Qué bonito, y se ¿no? metían ahí, y también era una parte del cuento. Una sesión intensa, sí, ¿no? Sí, muy bonita. Y muy participativa, ¿no? Porque los cuentos han de vivir. Sí, y No muy, solo escuchar, muy teatralizada. ¿no? Es que quizás la tradición que tenemos cuando nos explican un cuento, que es lo bonito que tú traes y aportas, que el cuento solo no se ha de escuchar, sino se ha de sentir y actuar, interactuar con el cuento, porque el cuento tiene una función terapéutica, ¿no? Exacto. Como tú ahora has dicho, ¿no? El sentir el cuento en cuentos inclusivos, que este año, afortunadamente, desde la Asociación de Narradores, Elizabeth Ulibarri nos hizo la formación gratuita, muchos narradores. Ella hablaba de esto, ¿no? De no solo son palabras, es los 5 sentidos, ¿no? Y los 6. Porque terapéuticamente, para personas con necesidades específicas, que somos todos, sí, pues también ahí llega, donde no llega un sentido, llega al otro, o llegan todos, que a todos no nos llega de la misma manera. La parte terapéutica, simbólica, es muy importante. Y a veces no buscada, porque hay cuentos que a veces dices, uy, pero es que es muy evidente que estás hablando de esto. Cada niño, cada niña, cada adulto, yo nunca digo que soy narradora infantil, narradora familiar, porque tras un cuento, cada papá, cada mamá que viene, la canguro, los abuelos, tienen esa vivencia tan terapéutica, porque los cuentos van directamente al alma, y ese alma nos une, ya es por edad, por parentesco. Cuando explicas un cuento ves familias que se unen desde lo más profundo, que es el alma, que ahí somos todos personas, y ya es igual si somos de género, si somos sin etiquetas. O sea, que sería los cuentos son inclusivos, totalmente. Exacto, ya la palabra ya está incorporada, ¿no? Exacto. En el sí, en su naturaleza. Exacto. ¿Y nos contarías alguno de estos cuentos para Lilith, ¿no? Ya que estamos en Viernes con Lilith, alguno de estos cuentos que hablara un poco, si te viene a la mente, del respeto, del género, de la diferencia, del ser uno mismo a pesar de
que no le guste al otro, etcétera? Si pudieras elegir uno y explicárnoslo así, cortito, con calma. Bueno, yo que os comentaba, Yo voy conmigo, de Raquel Díaz Requena, es un cuento que así a nivel general, ahora no me lo he preparado. No se lo sabe. Eso ha sido muy... Es un cuento que para narrarlo lo tuve que ensayar muchísimo porque era muy teatralizado y va de una niña que se enamora de un niño. Y entonces, pues ella tiene una serie de características, tiene 2 coletas, tiene unas gafas, tiene unas pecas, tiene unas alas y tiene muchos pájaros en la cabeza. Y cada compañero y compañera le dice que Martín, que es el niño que le gusta, no se va a fijar en ella porque tal vez son sus coletas, tal vez son sus pecas, tal vez son sus gafas, tal vez son sus alas, y los pájaros, cuando ella se va pues quitando de todas esas cosas, los pájaros de su cabeza, no sabe por qué, se empiezan a ir y al final su cabeza se queda sin pájaros. Hasta que finalmente, por fin, Martín le mira y le ve, pero la que entonces no se reconoce es ella misma. Y es cuando ve dónde iban los pájaros de su cabeza, se van a una jaula. Y ahí dice, basta, libera a los pájaros de la jaula, y ella se vuelve a poner sus alas, sus gafas, sus coletas, sus pecas, y dice, porque yo me veo, yo me reconozco y yo voy conmigo. ¡Wow! ¡Qué bonito! Es muy bonito. Por Además, favor. Una metáfora muy entendible para los niños. ¡Qué precio! Muy ¿no? bonito. Para que el otro te quiera, ¿no? Es una metáfora que los niños pueden recordar incluso cuando empiecen con la adolescencia, que es cuando los niños o niñas empiezan a querer ser como o todos parecerse, vestir igual, peinarse para ser con ese estilo, ¿no? Para gustar. Pero yo iría más allá, más de niños y niñas, también adultos, ¿no? ¿Qué precio pagas a veces por tener una relación, ¿no? Que te secuestra todo tu ser para que aquella persona esté contigo. ¡Qué precio tan alto! O una amistad, a veces. O una amistad. O a lo mejor el amor de una madre, que no te acepta tal cual eres y tienes que, ¿no? Un poco quitarte todo lo que eres tú para que presuntamente te quiera. Sí, como bonito, en las prácticas de cuentos inclusivos con Elizabeth fuimos a una residencia de personas con diversidad funcional. Y bueno, yo escogí este cuento, a ella le pareció bien, me ayudó muchísimo a prepararlo a nivel muy sensorial, y era residencia de gente adulta. Entonces no podía dar el cáliz infantil porque es que era una falta también de respeto hacia ellos. Y la verdad que funcionó muchísimo. Y hasta me decían, ¿no? Me acuerdo de una chica que dice, pues fuera Martín, como no, déjalo, que se ve tan claro, ¿no? De decir, pero ¿qué dices? ¿Qué es? Que les ha creído, ¿no? Porque claro, dramatizarlo, a mí es un cuento que lo tuve que ensayar mucho, y tuve que ensayar mucho no emocionarme mientras lo explicaba, porque en los primeros ensayos lloraba y todo de cómo me llegó el cuento. Pues y por eso es una autora que recomiendo muchísimo, ha hecho otros títulos con Las niñas vuelan alto, y están muy bien, con el tema muy bien. Desde aquí, vamos. Solo con el tema inclusivo hombre, mujer, bueno, niño, niña, o también, por ejemplo, las cuestiones que ahora están un poco en boga con los niños, en la cuestión de género, ¿no? Un niño, ¿por qué un niño no se puede poner un vestido? O por qué no se puede poner una goma de pelo, ¿no? O sea, o por qué no se puede... Esto sí que ahora parece que es como todo... ¿Hay algún tipo de cuento en este sentido también? Estoy trabajándolo también en la escuela que trabajo, porque nos están haciendo una formación Diversitas, que es una empresa con la formadora Ana Rial, que es excepcional, y estamos hablando de la diversidad de género. Entonces, todo esto, toda la cosa binaria, ¿no? De niño, niña, hombre, mujer, ya no. Esto ya no, ya ha pasado a la historia. Y entonces sí que hay cuentos que estoy trabajando desde la escuela para llevar todo el tema del género, y hay cuentos también que nos están hablando de otras formas que sí que es verdad que cada vez hay más etiquetas, ¿no? Pues el intrasexual, Sí, cada vez dicen cada vez menos, ¿no? Más complicado. ¿Qué significa esto? Y sí que está bien por información también, que estas etiquetas a veces es
bueno que existan para decir, hay más de lo que nos pensamos. Y con niños y niñas muy pequeños está bien también que estos cuentos salgan a la luz. Y lo hemos ido trabajando y la verdad que es sorprendente cuanto más pequeños, menos prejuicios más tienen, natural. es más natural. Sí. Yo me acuerdo que introduje en un cuento de que es de pingüinos, de 2 pingüinos que quieren tener un hijo y no pueden, y entonces, bueno, tienen una pingüinita, y yo puse hasta un pingüino de color rojo, ¿no? Como para hablar del tema transexual a nivel simbólico. Les pareció Y los vio como normal, otro, ¿no? ¿no? Claro. Entonces, normal, natural. Es como el adulto ahí. Es el adulto el que asusta al niño, ¿no? Más que el niño que lo viva de una forma. Estuvimos en una charla con el curso que hablaban de esto, ¿no? Y el ponente dijo, ¿en qué momento nos empezamos a contaminar? Porque Sí. de pequeños, de pequeñas, no somos así. ¿En qué momento? Es cuando nos empezamos a ver unas cosas que no son. Sí, se ensucia la mirada, ¿no? Exacto. Esa mirada empieza a ponerse etiquetas y empiezan a ¿no? De hecho, el niño pues es tal cual. Exacto. La energía, ¿no? Como brota. Pero bueno, también tienen su mochilita, ¿eh? No Sí, te creas. tanto y tanto. Pero de por sí, cuando está con otros compañeros y compañeras, no tiene esta sensación. Claro, quizá podríamos decir que cada uno es único en su Sí. totalidad. Exacto. Y no se nos puede clasificar, ¿no? Como el que clasifica juguetes aquí o allí, sino que cada uno es único, ¿no? Y hay que admirar esa unicidad, esa manera de ser especial. Un poco estábamos antes también comentando que hemos visto alguna noticia estos días de que habían prohibido algún cuento, como La Caperucita Roja, por ser un cuento que incitaba pues a cuestiones de discriminación de género, ¿no? ¿Tú crees que los cuentos hay que prohibirlos? A ver, ¿O hay que prohibir algunos cuentos? Hay que censurar porque tengan un mensaje ¿O así. cambiarles el final? Sí. todo está bien, pero la prohibición no entra dentro. Yo, como antes he dicho, sí. mi vivencia en formaciones que hago para formar a cuentacuentos, siempre digo, es un debate inmenso, que no entramos porque la formación no da para entrar en grandes debates. Yo, personalmente, creo que la prohibición, no, todo lo contrario, puede dar lugar a debate, explicar la Caperucita de diferentes formas, porque los cuentos tradicionales hay mucha simbología, mucha profundidad que también se puede trabajar. Es decir, yo, por ejemplo, cuando escuché la noticia, a mí me vino que la Caperucita no me gustaba por el tema animalista, de que el lobo siempre se lo acaban cargando. Claro que el lobo simbólicamente, me dijeron en un curso de la raíz de los cuentos, simboliza el tiempo. Entonces todo es muy relativo. Yo prohibir no, yo siento que son cuentos que además pueden dar lugar a debate. De hecho, en Mujeres que corren con los lobos hay muchos cuentos tradicionales como Un patito feo, y empiezas a ver la simbología y ahí hay una parte terapéutica profunda, psicológica, que es para trabajar. En Mujeres que corren, yo recuerdo el de la mujer esqueleto. Realmente es un cuento que cuando lo leí por primera vez me escalofrió. Lo importante es que no te deje indefinida. Me hizo como una especie de catarsis. Además, es un cuento que para mí es muy propio, remueve más la psique masculina que no la femenina. Es decir, yo creo que cada cuento tiene una serie de lecturas y La Caperucita tiene muchas lecturas. Claro. ¿No? Evidentemente, el sistema patriarcal elige, ¿no? La lectura de que Cenicienta es buena porque barre, porque friega, porque, ¿no? En cambio, quizá otra lectura de Cenicienta nos puede decir que ella es quien fabrica su vida, ¿no? Quien realmente le da un giro. Yo ¿no? creo que las Se cosas empodera. están para cuestionarlas, no son buenas ni malas, se cuestionan, ¿no? Entonces están y ahí es el trabajo ese que cada uno, ¿no? No te dejan indiferente. El problema es que lo Parece aceptes que sea como más un fácil dogma. prohibimos las cosas, Sí. ¿no? Como en la Bueno, Edad Media, ¿no? Porque es una manera como de tomarlo como un dogma, no es un dogma. Si lo cuestionas, si lo tratas como algo de debate, de trabajo personal,
puede haber de todo, porque en el mundo hay de todo. Sí que es verdad que muchas veces cuando una familia dice ¿y qué cuentos puedo explicar a mi hijo o a mi hija? Siempre les vienen los cuentos tradicionales porque son los que ellos han explicado. Yo siempre digo, hay un montón de cuentos que están saliendo, ir a las bibliotecas, mirar esos cuentos, los que os gusten comprarlos, porque están saliendo cuentos de todo tipo. Y aquí enlazo con lo que también os he comentado de los cuentos de yoga, por ejemplo. Ay, sí, ¿no? sí, otro proyecto. Hay un montón de cuentos específicos, por ejemplo, para hacer yoga. En las biblios de Hospitalet me contrataron para hacer una sesión de cuentos de yoga, y para la Semana de la Tranquilidad, que es un proyecto muy chulo. Y claro, hay un montón de literatura infantil que está hablando de los cuentos de yoga. De hecho, hay una escuela muy potente en el Poblenou, que es Caibalia, a manos de Isabel Cervantes, que me dijo, ¿puedes venir dentro de la formación de yoga para niños para hablarnos de estos cuentos, de cómo introducirlos en la sesión? O sea, el mundo del cuento es inmenso. Y sí, que los cuentos tradicionales, la cosa es que el adulto se cree que son los únicos. Y me dicen, cuando yo cuento de 0 a 3, me dicen, pero a ver, ¿cómo vas a contar a un bebé los 3 cerditos? Y digo, bueno, porque estos cuentos sí que es a partir igual de 2, 3 años, pero hay muchos cuentos ya para contar en el vientre. Es decir, el cuento es todo lo que explica algo. Y hay cuentos preciosos, ya no solo físicamente, sino en lo que explican. Pero lo que decíamos, todo está bien. Claro, todo es que ha de haber de todo. Exacto. Es la mirada que tú le pongas. O sea, al final es todo neutro. A ver, el cuento es una forma de explicar una realidad profunda del alma humana, ¿no? Y ahí incluso también bueno, a mí me gusta mucho mirar o escuchar cuentos de culturas diferentes a la nuestra, porque es una forma también muy bonita de acercarse a esa cultura, ¿no? Como por ejemplo el cuento que explicamos en Viernes con Lilith de El origen de las razas, que es un cuento gitano, es muy bonito. Que es aquella mujer que hace muñequitos. Y cuando los cuece en un horno, unos salen más tostados, unos más blanquitos, ¿no? O sea, claro, hay cuentos que te dicen mucho más del alma de esa etnia o de esa cultura que no un libro de historia, ¿no? Que te explique sus costumbres, ¿no? Es realmente muy bueno, no sé, para mí es muy revelador. Por cierto, esto que decías de los cuentos de yoga, necesitamos un cuento para hacer yoga, hacemos yoga con el cuento, ¿cómo funciona esto? Sí, sobre todo en el mundo infantil, el yoga, cuando dices, mi hijo va a yoga, te crees, uy, y ya se está quieto, porque siempre vamos al mundo adulto, lo que es una sesión de yoga para adultos. Y en una sesión de yoga para niños y niñas, pues es otra historia. Y llevarlo todo hacia el cuento, para ellos el cuento forma parte de un juego que ahí se introducen y bueno, puedes viajar al mundo de los animales, a una selva, que hay uno que me inventé además, que era que los animales se reúnen y todos, cada uno dice que él es el mejor, hasta que se sabe que bueno, que todos en unión, que yoga quiere decir unión, es cuando hacen la fuerza, pues ahí hay las posturas de cada animal y mientras explicas vas haciendo yoga, con lo cual para el niño está la parte de explicación y la parte del yoga propiamente, ¿no? O uno con las manos de pequeños marionetas que puedes hacer hasta mantras con ellos, ¿no? Cantando con los mudras que se hacen con los deditos. O sea, te abre un mundo para que el niño o la niña, como en el masaje infantil, ¿no? Los cuentos sobre la piel que expliqué la otra vez, para que diga, vale, estás hablando de cuentos, este es un lenguaje que yo conozco, no me estás dando el rollo de ahora estate quieto que te hago el masaje, ahora me lo hace el masaje una jirafa, ahora me explica el cuento un conejito con la postura de yoga, y esto para ellos es muy importante. Los va sumergiendo, ¿no? No se dan cuenta y están ya dentro del mundo de fantástico, y la abertura del cuento es brutal, o sea, lo que es el cuento de por sí, lo que me gusta mucho es que no solo es el contenido del cuento, sino la manera
que tienes de explicarlo y la manera que podemos aprender todos a transmitir un cuento. Exacto, es muy importante la actitud y es una actitud interna. Yo cuando hago la formación de cuentacuentos siempre explico el cuento de Huesitos, que me lo inventé para la narración. También, ¿no? En adultos a veces un cuento capta más que cualquier PDF que les traigas de cómo contar cuentos, y ahí habla del alma, ¿no? De un esqueleto que va buscando todas las herramientas y cuando tiene todas las herramientas se da cuenta que pesa mucho y las tiene que dejar. Ese es un cuento que también me emociona siempre, y al final se deshace de todas porque ve que la herramienta más potente es su interior, su alma de cuentacuentos, y ahí vuelve a recuperar. Y la actitud, yo siento que es algo, la actitud interna, el alma que pones en las cosas es lo que capta y lo que apasiona. Lo que llega más. Hemos dejado un poco el tema del pop, bueno, del rock. Punk, Punk, perdón, rock, pop, pop. Ya sabéis que yo... ¿no? El tema de la música y... A ver, cuando haces una sesión, el descontrol es algo natural. Me gustaría que habláramos un poco del descontrol que le da tanto miedo al adulto, ¿no? Sí. ¿Alguna recomendación? Alguien que nos esté escuchando, sí, hombre, es que le pones una música, se pone ahí a saltar y entonces ya no me hace caso. Un poquito. Primero, la primera recomendación que yo le diría al adulto es: ¿qué sientes tú ante el descontrol? ¿Qué pasa contigo con el caos? ¿Cómo lo llevas? Y no para psicoanalizarte, sino simplemente para ser humildes y verdaderos con lo que estamos transmitiendo. Si yo con la rabia, el caos, lo llevo fatal y me pongo fatal cuando no sé enfadarme, no sé... Si hay un niño o una niña en el aula o explicando un cuento que se pone así, no sabrás qué hacer, porque no lo sabes con ti mismo, no lo vas a saber. O sea, el primer paso, observarse, ¿no? Observarse. ¿Qué es lo que realmente te está generando? Exacto. Vale. Y esa sinceridad. Una vez ya lo has observado, ¿qué paso es el siguiente? Porque tú te puedes decir, ostras, que me pongo como una moto cuando oyen la música, empiezan a saltar, no me escuchan. ¿Cuál es el paso siguiente? La otra recomendación es ver las etapas que pasa cada niño y niña en una sesión de cuentos. Sabemos que al principio van a estar más receptivos con la palabra y luego ya viene la parte más activa y más de movimiento. Pues el concierto final, como en la sesión que os comentaba, viene al final, ¿no? Ese movimiento más loco. Y durante la sesión yo he hecho muchas cosas de movimiento, como en oficios masculinizados, que explico el cuento de la Patti Smith, y lo hago al final. Entonces invito al público a levantarse y a bailar, y os puedo decir que me quedé impactada, que los niños y las niñas me dio mucha pena porque no se levantaban. Y yo, contenido. Ay, venga, pero bueno, venga. Y sudando, y decía, pero porque es que no les damos esos espacios, y cuando les das, los más pequeñitos enseguida conectan, pero los más grandes era... estoy en una biblioteca, o estoy en la escuela, o entonces ahí, ¿no? Y no pasa nada, es un control que si está bien acompañado no pasa absolutamente nada. Tenemos mucho miedo al adulto. Ellos saben, y también el límite, los límites, que son tan importantes, límites amor, cuando tú desde el corazón los pones, lo saben perfectamente. Y yo soy una persona que cuando hago mis sesiones saben los límites, y no saben cómo les digo las cosas. Cuando veo que alguien se sobrepasa en ese límite, cómo lo digo, cómo lo acompaño, y yo jamás he tenido ningún problema. Claro que son cuentos familiares, que también está el adulto. Los padres, claro. A veces he tenido más problema con el adulto de, por favor, papá de fulanito, ¿puede dejar el móvil y venir a buscar a su hijo que se ha hecho daño y está llorando? Y decir, ostras. Pero... ¿Y entonces la sesión acaba con relax? Sí, yo intento que luego haya una parte ya de final. Mi parte, como es tan sensorial, siempre invito a que entonces todos los niños, las familias, vengan a donde yo estoy y toquen todos los materiales que he traído. Yo el no toques, no se toca, no. Yo siempre les digo, reivindico el toca. No todo, claro, yo hay muchos materiales que no dejo tocar. De hecho, aquí he traído, ¿no?, estos...
Platerets. Platerets, ¿no? Platerets. Scrotals. Ay, qué Yo bonito. estos los llevo desde que empecé hace 20 años con la A los narración. niños les encanta tocarlo todo. Y cada sonido, pues vienen las hadas. Entonces yo este es uno de Este mis es tuyo. sagrados que cuando acabo yo me lo meto en el bolsillo. Y si alguien me dice, ¿y los platerets? Normalmente llevo otros para que puedan tocar. Y si no, digo, ay, es que estos están guardados las hadas. No me preguntan más. Y, lo y lo respetan, entienden y tocan las totalmente otras que ese cosas. no toca tocar. O en niños muy pequeños digo a las familias, por favor, el material este es muy delicado, si podéis acompañar. Y siempre las familias encantadas te ayudan. Ay, cuidado, que esta plumita se desengancha. Y no he tenido ningún problema. Y ahí también bajan la pulsión. Y van bajando. Y ya Y ya está. se relajan. Exacto. Porque el cuento siempre se relaciona con la hora de dormir. ¿No? En el momento en el que Es el que inconsciente sí, está más receptivo, ¿no? Porque además Tradicionalmente el cuento tiene un tono hipnótico también. Sí. Un tono de voz suave, grave, incluso a veces como dramatizando, ¿no? Los personajes, y un ritmo más bien lento, ¿eh? A ver, es como el masaje infantil, Sí. que siempre, ay, con esto se relajará el niño, la varita mágica, ¿no? El cuento o el masaje que va a hacer ping y el niño o la Ya está, niña claro. súper Está, nervioso ¿no? se va a Sí, relajar. Sí, sí, le va a coger ya. Como decía una profesora de masaje infantil, Mercedes Simón, mi formadora, siempre decía, el masaje infantil no es una varita mágica. Y el cuento tampoco. El cuento sí, que es ese espacio que a veces el adulto, la familia atiende, íntimo, para estar con el niño o la niña, porque todos tenemos unas vidas muy estresadas. Y ahí es cuando explicamos un cuento. Pero también el cuento puede ser para todo, puede ser en una fiesta infantil para animar, el masaje también, podemos hacer cosquillas, sudar, saltar. De hecho, yo reivindico mucho el cuento, hasta el masaje infantil, he hecho sesiones de supermarcha con el masaje y los cuentos para decir, no, sacando pulsión así, y luego ya pues vamos parando. Es otra visión, ¿no? Abrimos el cuento a otras maneras, Exacto. no tan estereotipado de que el cuento es para ir a dormir, qué tal. Está cuento muy bien. es libre. El cuento es libre, y ahí está. Este mundo es También por estamos descubrir. hablando de, por ejemplo, cuando tú hablas de tus actividades, son actividades en bibliotecas o en escuelas programadas, es decir, los niños que van allí con sus padres son niños que van a oír un cuento, Predispuestos. son niños que están quizá más predispuestos, ¿no? Que, por ejemplo, ayer yo tuve que explicar un cuento en una clase de 4 años y bueno, hubo uno que al final lo acabé cogiendo y me lo senté al revés A ver. y le empecé a hacer así en la barriga porque si no, no podía acabar de explicar. No, el la cuento. verdad es que cuando explicas un cuento y no están, es complicadísimo, ¿eh? Se te hace eterno para ellos, para ti. Bueno, es la experiencia. yo explico mucho en la escuela que trabajo. Sí. Y os puedo decir que es en el jardí, que lo llamamos, y pueden venir, no sé, puede ser que vengan 80 niños y no todos están motivados y van y vienen, y hay ese caos, ¿no? Pero en ese caos, si el adulto se deja divirtiéndose, ya está bien. También está conectado, ¿no? Muy bien. Pues bueno, vamos a recordar dónde podemos encontrar el libro de Elena Andrés, que lo podemos comprar en Amazon, ahora que viene San Jordi. Explícanos un poquito para que la gente lo pueda comprar. Está en Amazon, está en la tienda Juma de Novallas, en la Plaza San Antón, y ahora es que como ha venido tan prontito, estoy buscando una librería por el barrio del Clot, que yo soy de este barrio, también para que tenga como punto de venta. Y también en la presentación que haré del cuento el jueves 9 de mayo en la biblioteca del Clot, en la Plaza de las Glorias, pues también lo pondré en la venta, porque en las presentaciones lo ponemos en la venta, además por este precio de €1 más barato que lo que luego estará el precio de venta al público. Tenemos también la página web de Elena Andrés, que nos la recuerda, donde podemos encontrar sus proyectos, su contacto y todo lo que ella hace y todo lo que ella... Bueno, estaríamos horas Ay, sí. hablando con ella. Bueno, también Una ella pasada. sabe que puede venir aquí siempre que quiera. Claro que sí, claro que sí. Viernes con Lilith es su casa. Y bueno, ahí vemos el libro, ahí vemos que... Blog. Bueno, el blog también, donde lo podemos encontrar, donde podemos ver sus actividades. Evidentemente, la cuestión del punk,
también para escuelas, ¿no? También es una actividad de música, de emociones para escuelas que hoy en día está bastante... Hay en música, que ha salido ahora en pantalla, pone ahí música Ángel Esteban, que es que los vídeos que yo hago, edito, Ángel Esteban me dio permiso para poder poner su música mágica de hadas, que me encanta. De hecho, se llama Música de Amor para un Hada, y siempre me gusta recordar que él me ha dado permiso y me encanta esa música tan mágica, ¿no? Ahora hablando de música. Muy bien. Pues bueno, damos las gracias a Elena Andrés por haber venido otra vez y evidentemente invitarla a que venga siempre que quiera y que nos explique estas maravillosas experiencias que ella lleva a cabo con los niños y los cuentos. Vamos también a despedirnos, pero antes de despedirnos les vamos a dejar con otra persona que va a venir probablemente en junio a explicarnos cómo trabaja. Es psicodramatista. Ya la semana pasada tuvimos la suerte de escuchar su poema de Sazón, y es Beatriz Bourgeot, que es psicodramatista y terapeuta, astróloga, dijo que no era psiquiatra y yo me equivoqué, dije psiquiatra, pues no, y nos ha mandado un saludo a todos los oyentes de Viernes con Lilith, o sea que también es alguien que nos va a explicar un poco un cuento, el cuento de Lilith, que todos ustedes ya conocen. Con ello nos despedimos hasta la semana que viene. Con una nueva historia y con ganas de compartir, como siempre, aquí en Viernes con Lilith. Hasta luego. Desde que hice un taller en Barcelona y ahí la conocí a Elena, y fue muy bueno para mí que ella me mandara un mail después de 16 años para pedirme que estuviera acá con ustedes y contara mis experiencias en relación con esta energía del femenino que tiene que ver con Lilith, que fue la primera mujer. Dicen que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, y el sexto día separó el cielo de la tierra, la luz de la oscuridad, el femenino del masculino. Y ahí empieza esta historia de este aspecto del femenino que tiene que ver con el origen y que se perdió, se escondió en el Mar Rojo, y desde ahí es que viene esperando que le hagamos el espacio para salir a la luz. Yo cuando empecé a buscar esta energía desde el año 86, que estoy tratando de investigar sobre esto, nadie conocía a Lilith. Y con el paso del tiempo muchos conocen a Lilith ahora. Pero recuerdo de empezar a contar la historia y contar la historia y contar la historia. Y eso ayudó, siento yo, a que ella vaya teniendo confianza para salir. Porque ella necesita un espacio, que le hagamos espacio, todas las mujeres, para que esa energía nos acompañe. Porque el tema de la otra energía que tiene que ver con Eva es muy fuerte y está más en relación con un deseo del masculino que tiene que ver con esa parte del femenino que se dispone a hacer lo que el masculino desea. Tal vez no es solamente el masculino afuera, sino mi masculino en mí, que muchas veces se coloca en el lugar de estar a disposición de los otros y no ver profundamente qué pasa con esa otra energía que tiene que ver con Lilith, que tiene que ver con lo femenino, que tiene que ver con el placer, que tiene que ver con los tiempos de la mujer para conectarse con su deseo y con sus necesidades. De eso se trata este tiempo de mi vida. Yo escuchaba a Elena, que en algún otro programa primero contó de Lilith y luego leyó unos poemas que yo escribí y que realmente tienen que ver con todo este proceso que fui haciendo. Y que cada vez que yo me escucho diciendo o releyendo el poema del deseo, ¿no? Donde yo hablaba de que me escondía en mi deseo, que mi deseo se escondía y que yo no me animaba a sacarlo a la luz. Bueno, de eso se trata. En este tiempo siento que he sacado a la luz ese deseo y que estoy conectada profundamente con mi energía femenina, con lo que yo deseo, con lo que yo siento, sobre todo en los encuentros con el varón. Es muy importante que en esos encuentros con el varón nos acerquemos y vayamos descubriendo todo eso que somos cuando estamos con el otro. Y todo eso, que esa parte femenina escondida,
desea en relación con el encuentro. Creo que esto es lo más importante para tener en cuenta. La energía femenina tiene que ver con el tiempo cíclico, con un tiempo que no es lineal. Tenemos que salir de ese apuro por hacer y conectarnos cada vez más con nuestro deseo, con nuestra necesidad, con lo que nos da placer, y lo comuniquemos y lo transmitamos. Y el varón afuera, y nuestro varón, nuestra parte masculina, también va a hacer los espacios. Hay una mujer que se llama Annie de Susenel, que es una francesa, que investigó sobre la relación de los números en las palabras en el idioma hebreo. Cada palabra en idioma hebreo tiene un valor numérico, y cada palabra que tiene como una raíz en común con otra, esas palabras tienen que ver entre sí, aunque no, aparentemente no significan nada. Y ella investigó, y masculino tiene la misma raíz que recordar y penetrar, y femenino tiene la misma raíz que llamado y agujero. Entonces el masculino tiene que recordar, que tiene que penetrar el agujero que lo está llamando. En todos los aspectos de la vida, no solamente en el encuentro para gestar un hijo, sino para cualquier situación de la vida, mi masculino tiene que recordar que para hacer una acción creativa, valiosa, tiene que ir al interno de cada uno a buscar ese agujero que le está llamando, donde hay tantísimas cosas para traer a la luz. Bueno, creo que esto es un poco una aproximación a lo que quiero transmitir, y que ya cuando vaya a Barcelona en mayo, junio, voy a poder estar presente en el programa de las chicas y en estos viernes con Lilith. Y bueno, les mando un abrazo grande y muchas gracias.